un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Con Héctor Uriel Rodríguez y Mónica Garrido. Un espacio para reflexionar en torno a los auténticos derechos humanos. Es tu derecho. Hola amigos, bienvenidos a Es tu Derecho Radio, nuestro segundo programa del año. Esperamos que hayan tenido un excelente inicio de año, que le estén pasando muy bien en casa, si es que nos están escuchando en casa o en cualquier lugar en el cual nos estén escuchando a través de esta su frecuencia 1440 del AM, las instalaciones de Quiéreme. Agradecemos muchísimo este espacio. También saludamos a nuestros radioescuchas en Morelia de la Universidad Vasco de Quiroga, quienes nos escuchan a través de VE Radio. Los invitamos a participar con nosotros. También le enviamos un saludo a las personas que nos ven a través del internet. Nos pueden seguir en Facebook a través de Es tu Derecho Radio y también nos pueden seguir en Twitter a través de @EsTuDerechoCMDH. Pueden ver este programa a través de del canal de YouTube de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y precisamente, hablando de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, de quien tenemos este espacio, el día de hoy nos acompaña un invitado, no solamente un invitado, un gran amigo, el maestro Abel Flores, quien es vicepresidente de la propia comisión y con quien vamos a estar platicando sobre qué es lo que hace la comisión, cómo funciona, enterar a nuestros amigos que nos escuchan de qué es lo que hacemos y pues cuáles son los principales retos que los derechos humanos tienen en México. Hola Abel, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Un gustazo saludarte y estar aquí contigo. Pues mucho gusto, Abel, muy contento de recibir el año en este espacio, pudiendo platicar de un tema en México cada vez más trascendente. Acabamos de tener elementos ahí que nos pueden hacer hablar sobre los derechos humanos o no. Habrá que ver si Kate del Castillo y el Chapo tuvieron ahí algunas cuestiones referentes al respeto de sus derechos humanos o no, pero independientemente de eso, y ya en un tema más serio, pues hay que platicar sobre qué es la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, una institución que ya cumple 28 años, no es nada despreciable la cantidad de tiempo que tiene esta institución atendiendo, pues desde un punto de vista diferente el tema de los derechos humanos en México. Cuéntanos sobre ella, Abel. Bueno, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, yo creo que como primer dato, para las personas que no lo conocen, fue fundada antes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Al parecer nuestro fundador, ¿no? O el fundador de la comisión, se adelantó un poco a los tiempos, ¿no? Y se dio cuenta de que había una gran violación a los derechos humanos. Bueno, al ser un abogado litigante en su momento, los años 80, pues se da cuenta de esta situación de que las autoridades han violentado muchos derechos humanos y empieza a surgir un poco el tema de la defensa de los derechos humanos y bueno, a nivel internacional empieza la figura del ombudsman, ¿no? Y es este contexto en el que nace la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ¿no? Y como repito, anterior a la Comisión Nacional. ¿Cuál es la visión de la comisión? ¿Qué es lo que los fundadores de esta comisión quisieron al fundarla y qué es lo que hace actualmente? Sin duda alguna, en su momento, en 1988, cuando se fundó, no había ninguna institución que defendiera los derechos humanos como hoy lo conocemos. La divulgación de los derechos humanos tampoco era un tema totalmente novedoso. Actualmente, todo el mundo habla de derechos humanos y todo el mundo sabe qué son los derechos humanos. Sabemos que hay distintas generaciones de derechos humanos, cada vez hay más derechos humanos, ¿no? Eso también es un problema porque podemos caer luego al rato en que hasta los animales tienen derechos humanos, ¿no? Por supuesto. Y es un tema que también tenemos que tener mucho cuidado como sociedad, porque los derechos humanos sí tienen que estar restringidos, tampoco todo es derecho humano, ¿no? Que es un poco importante. Pero en ese tiempo sí había muchas violaciones, ¿no? De nuestro sistema de justicia a los derechos humanos. Y no había una voz que saliera, ¿no? A los medios de comunicación o que se alzara para demandar esta situación, ¿no? De que el gobierno como tal o el Estado necesita respetar los derechos humanos. Ese fue el contexto en el que se creó la comisión, recuerdo, en 1988, ¿no? Estaba como presidente Salinas, ¿no? Vivíamos en un presidencialismo. Entonces ese contexto en donde la autoridad del Estado es absoluto y donde tiene el poder absoluto y prácticamente ellos son los que manejan y deciden el rumbo del país sin importar la sociedad, bueno, ese es el contexto en el que se funda la comisión.
y lo que quieren de alguna forma es que el Estado respete esas garantías individuales reconocidas en la Constitución, ¿no? Y que el Estado se preocupe por los ciudadanos. Ese es el contexto en el que se crea la comisión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay un punto muy importante. En 1988, bueno, hubo muchos problemas económicos en ese momento. Por supuesto, todos recordamos los temas de los problemas inflacionarios que tuvimos en esos años. Exactamente. Todo lo que pasó en el despertar democrático de México. Y ese es el espacio en el cual se es el espacio. Y Ramón Sánchez Medal, que fue el fundador, es quien defiende a los banqueros y a los empresarios, ¿no? De ese estado, ¿no? Dice, bueno, tú, empresarios, ¿no? Cuentavientes, tal, vamos a dolarizar la banca, bueno, que eso fue con Echeverría, ¿no? Pero venían viniendo haciendo ya una serie de situaciones en donde únicamente por un cambio de la ley, ¿no? Se cambian los derechos y ahora porque digo yo y porque soy Estado, ¿no? Te aplico una ley y no me importa pasar sobre tus derechos. Ese es el contexto en el que se crea la comisión. Ahora, ¿qué hace la comisión? La comisión también ha cambiado un poco, Por ¿no? supuesto. Hubo una batalla muy importante que se dio en los años 90, que fue sobre los derechos de las personas detenidas. Y eso lo podemos ver porque si nosotros vamos a los años 80, años 90, podemos encontrar en la historia de México que la Policía Federal, ¿no? La Policía Judicial Federal hacía detenciones arbitrarias a cualquier hora sin problema. Claro, ¿quién no recuerda esos tiempos, no? Te voy a mandar unos judiciales a que te den una calentadita, sí, ¿no? Claro. Era el y mucha gente se ha quedado con esa idea, ¿eh? Claro. Piensa que ya es muy fácil que mandarte a los judiciales, claro, y que te amedrenten, ¿no? Que te suban, te den un cajuelazo, ¿no? Cajuelazo. Un cajuelazo, exacto. Que te detengan, que te estén paseando, una calentadita, como dicen. Y eso se prestaba mucho. Yo empecé a trabajar como abogado en materia penal, ¿no? A principios del 2000. Y era impresionante la cantidad de trabajo que se tenía los fines de semana, ¿no? Por detenidos. Ahora ya es muy difícil que exista una cuestión de detenidos. No digo que no se presente o no que no se dé, pero esas situaciones se redujo a 2, ¿no? Y una de las batallas que se dio por el entonces presidente, que fue José Antonio Ortega, fue, oye, los imputados o por responsables de un delito también tienen derechos humanos. Por supuesto. No podemos dejar, no podemos tratarlos como animales, o prácticamente el principio de presunción de inocencia. Una persona era detenida y prácticamente ya era sentenciada prácticamente, ¿no? Actualmente nuestra sociedad sigue teniendo ese chip, ¿no? Prácticamente es muy difícil que el Ministerio Público, cuando se le acusa a alguien de un delito, te vea como inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Es muy complicado, ¿no? Pero bueno, se ha cambiado y estas personas tienen derechos ahora, ¿no? Fue una batalla muy importante que se dio en los años 90 y gracias a eso se reformó la Constitución del artículo 20 y se le otorgó más garantías individuales, más derechos a estas personas. Oye, tienes derecho a saber quién te acusa. Claro. ¿No? Tienes derecho a tener acceso al expediente, no solamente tú, sino tu abogado. Y tienes derecho a tener copias, ¿no? Porque es lo que pasaba antes. Te detenían y ni sabía, la familia no sabía dónde estabas, igual y pensaban que estabas secuestrado. Y cuando menos lo imaginaban, ya la familia sabía que estabas en el reclusorio, ¿no? ¿Cuál defensa adecuada? ¿Cuál debido proceso? ¿No? Entonces, de alguna forma, esto ha ayudado a que también exista una mayor certeza jurídica por parte de los ciudadanos, en el sentido de que si el Estado, que es el que tiene la obligación de mantener el orden social en su territorio, tiene una herramienta que se llama derecho penal, bueno, esa herramienta tenga límites, ¿no? Esa herramienta la puedes usar, pero sí, siempre y cuando respetes el debido proceso legal, ¿no? Que se sigan las normas, que se siga el procedimiento, que se presenten pruebas y que se respete el derecho de audiencia a las personas, ¿no? Porque antes prácticamente los detenían, fírmale aquí, fírmale allá, no importa, poner un abogado de oficio, nada, eso que era un palero, ¿no? Fírmale aquí. Claro, por supuesto. Ajá. Y eso hacía que mucha gente llegara a la cárcel inocentemente, ¿no? Y quien no era víctima, cualquiera de nosotros pudo haber sido víctima de esta situación, ¿no? Por ese empoderamiento que le daban a la policía, al Ministerio Público, al Estado, ¿no? Y que nadie respetaba el debido proceso legal. Sí, sin ninguna duda los tiempos han cambiado. Hoy por hoy vivimos en un México completamente diferente. Tal vez nos hemos olvidado mucho de aquellos tiempos y es importante no perder
de vista que eso pasó en México y que así se hicieron las cosas hasta hace un tiempo muy reciente. Y justamente es importante evitar que este tipo de cosas se nos olvide. Y antes de que nuestro público olvide de qué estamos hablando, le recordamos, estamos platicando de qué es lo que hace hoy, quién es la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y para eso nos acompaña, acaban de escuchar, al maestro Abel Flores Ramírez, vicepresidente de la misma. Seguramente ustedes extrañan una voz amable el día de hoy, la voz de Mónica Garrido, quien desafortunadamente no nos ha podido acompañar, pues porque tiene ahí unos compromisos laborales que le impidieron acompañarnos, pero bueno, estamos tratando de llevar adelante el tema, extrañándola, pero sin ninguna duda, pues buscando comentarles de la mejor manera qué son los derechos humanos el día de hoy con el maestro Abel Flores. Maestro Abel, ¿cuáles son los retos actuales de los derechos humanos en México? Si es que pudiéramos meternos a hablar de ese tema, es un tema largo, pero si tú dijeras 5 prioridades que tuviéramos al respecto de los derechos humanos, ¿cuáles serían? Como comisión hemos definido ciertas prioridades. 1, la implementación del nuevo sistema de justicia acusatorio, adversarial. Cambia el sistema de justicia penal, para bien o para mal. Claro. Muchos dicen, ¿no? Y es un punto importante, porque digo, yo soy especialista en la materia, muchos dicen que va a ser para bien, que va a ser más transparente los juicios y que van a ser menos tardados. Es una mentira, ¿eh? Tanto el sistema escrito como el sistema oral tienen sus imperfecciones. Por supuesto. Y no son perfectos, y hay situaciones en el sistema oral que son muy buenos, y hay situaciones en el sistema escrito que son muy buenos a sí mismo. El tema nos ha venido un poco de que va a ser más transparente. Bueno, eso depende de los operadores del sistema, ¿no? El sistema escrito funciona muy bien en países como Alemania también, ¿no? Como Italia, ¿no? España tiene un sistema ahí mixto también, que es nuestro sistema romano-germano que hemos adquirido desde que España, ¿no? Conquistó América y bueno, se fundó el país México. El sistema oral viene de el sistema inquisitivo adversarial viene de un sistema anglosajón. Tiene distintos fundamentos, es más transparente, volvemos al mismo, depende de los operadores del sistema. Si tenemos jueces corruptos, bueno, no esperen un sistema transparente. Ahora, un punto importante, dicen que los juicios van a ser más cortos. No es cierto. Yo creo que van a ser más largos. En Estados Unidos usted puede ver, ¿no? Puede analizar el tema y hay una persona que puede esperar más de un año para su audiencia de pruebas. Y mientras ese año está en la cárcel. Claro. Entonces, nos han vendido una idea de un sistema acusatorio más transparente, más dinámico, más eficiente. Sí, dependiendo de quién opere el sistema. Claro. Si no tenemos personas preparadas en el Ministerio Público, bueno, ¿qué esperamos? Si nuestros jueces no son los mejores abogados, ¿no? ¿Qué esperamos de ellos? Si los servicios periciales no están capacitados, bueno, también eso afecta al sistema. Entonces, hay una gran oportunidad, sí, porque hay un cambio, pero ese cambio va a ser para bien siempre y cuando los operadores del sistema estén bien preparados y tengamos recursos para poder llevar a cabo bien este nuevo sistema de administración de justicia en materia penal. Entonces, es una gran prioridad, ¿no? México le ha apostado mucho a este tema, ha invertido muchos millones de pesos en todos los estados. Hay que cambiar instalaciones, hay que cambiar la forma de pensar de los ministerios públicos, hay que cambiar la forma de pensar de los jueces, de los abogados particulares, de los abogados de oficio. Hay que prepararse y eso implica un reto. Hay que transformar el sistema educativo de los abogados hoy en día. Claro, definitivamente. Muchísimas cosas tienen que cambiar. En ese sentido, es un punto importante. Ahorita que estamos transmitiendo a la Universidad de Vasco de Quiroga, hay un punto importante. Creo que las generaciones que están saliendo ahorita de la universidad son una generación que desgraciadamente ni está bien preparada en el sistema tradicional escrito, claro, ni sale bien preparada en el sistema oral. Y es un tema. Yo en el despacho tenemos pasantes, ¿no? Y les pregunto, y hay muchas lagunas porque no se ha definido si va a haber una contrarreforma, si viene, y eso va a afectar claramente al sistema y a la ejecución del mismo. Entonces es una gran prioridad para la Comisión y yo creo que para México. Por supuesto, sin ninguna duda. De que este tema, bueno, vamos a hacer un cambio, hemos invertido tiempo, vamos a invertir tal, sí, pero necesitamos que la sociedad civil también se meta, exija, ¿no? Y como Comisión tenemos que exigir a los gobiernos estatales
y al gobierno federal que el cambio sea de a de veras. Porque es una gran oportunidad de hacer o de crear un sistema mucho mejor en México. Claro. Entonces, el primer gran reto, digámoslo así, la primera gran prioridad que alcanzamos a ver es el garantizar que este nuevo sistema de justicia sea para bien, sea para mejor y, por supuesto, que respete los derechos humanos. Claro. ¿Cuál sería la segunda prioridad? La segunda prioridad, hemos venido ya trabajando desde hace algunos años en el tema de los derechos electorales, político-electorales, que es muy importante. México, y tú lo sabrás bien, podemos decir que a partir del 94 se dio una transición importantísima en el país. Que la transición sigue. Y a nuestra consideración como Comisión Mexicana, creemos que el país no ha dado el cambio que se requiere, pero o da el cambio o regresamos a lo que era antes o hasta peor. Puedes hablar con muchas personas y pueden decir, mira, lo que México como que no ha podido dar el cambio a esa democratización, ¿no? Hay mucha corrupción en los procesos electorales, los partidos políticos han sido prácticamente, no han sido un ejemplo a seguir, ¿no? Quienes son los principales actores, ¿no? En el proceso electoral son los partidos políticos, ¿no? Y los partidos políticos cada vez se desprestigian más ante la sociedad. Claro. Cada vez la gente cree menos en ellos. Pensamos que la transición iba a ser muy fácil, ¿no? Sacar el PRI y ya con eso transición y se acabó y México va a ser un país de primer mundo, ¿no? Y va a ser un ejemplo. Se vuelve a subir, ¿no? Exactamente. Y nos equivocamos, claro. ¿no? La transición de un país implica más cosas, ¿no? Pero necesitamos crear más conciencia en el nivel de ciudadanía. Necesitamos exigirle más a los partidos políticos que realmente sean actores que promuevan los derechos de los ciudadanos para que la gente se acerque a votar, que realmente que formen futuros gobernantes, que realmente ayuden a México, ¿no? Porque todo parece indicar que ya llegó el amarillo, ¿no? Ya llegó el del azul, ya llegó el del rojo, ya llegó el tal, y ya vimos que ninguno funciona. Y eso ha creado que también el país diga, ya no crea. Oye, ¿para qué voto? ¿Y para qué ejerzo mi voto? ¿Y para qué me involucro en...? Entonces, eso es un problema que tenemos grave. El abstencionismo también en las elecciones es un tema que también tenemos que combatir. Entonces, podemos decir que nuestra segunda prioridad como Comisión Mexicana de Derechos Humanos es entrar al tema de los derechos humanos cívico-político, electorales, porque es necesario que los ciudadanos se involucren más, se exijan a los partidos políticos y existan mejores instituciones. Ahorita hubo un cambio de IFE a INE, es un órgano... Un cambio de letra. ¿no? Cambio de letra, ¿no? Cambio de letra y no, porque siempre nos decimos federalistas y siempre hacemos cuestiones centralistas. Ajá. ¿No? Vemos el tema el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Ya es un tema general. El IFE era una institución federal, pero ahora con el INE ya es general y ya tiene injerencia en todos los estados. Eso que te habla de un centralismo. Entonces, otra vez bloqueamos el federalismo. ¿Qué queremos? ¿Una república federal o una república centralista? Entonces, siempre México ha estado en ese debate, porque naturalmente somos centralistas, desde la Nueva España. Claro, claro. Y nos vendieron muy bien la idea de un federalismo de Estados Unidos que funciona muy bien. Lo adoptamos y nos hemos debatido siempre en la historia de México entre un federalismo y un centralismo, que es muy interesante platicarlo, yo creo que será en otra sesión, pero ese tipo de instituciones y de leyes generales que aplican a todo el territorio y cada estado tiene su propia ley, son cuestiones que siguen debatiéndose en el sistema central y federal, y eso afecta ahorita al tema del proceso electoral. Por supuesto, y lo afecta particularmente, precisamente con esto que mencionas, del desprestigio de los partidos políticos, con un reto que me parece que se abre, que es el de defender los derechos político-electorales, ya no de los partidos políticos, sino específicamente de los ciudadanos, y se ha transformado la ley ahora para que los ciudadanos puedan acceder de manera independiente a cargos de gobierno, pero parece ser que está desequilibrada la balanza, ¿no, Abel? Así es. Y que también tienen obligaciones los partidos políticos, que también tienen que rendir cuentas a la ciudadanía, seas o no adepto o militante de su partido político.
Por supuesto, no solamente el gobernante tiene la obligación de atender a los que votaron por él, sino que es elegido para gobernar a toda la ciudadanía. Y si no fortalecemos este Estado de Derecho, digámoslo así, en términos electorales, pues nos acercamos a romper la democracia y estar en la situación de muchos países que han perdido de pronto la brújula y que se encuentran en una situación pues francamente mala y que además termina por dañar efectivamente con mucha más solidez los derechos humanos de las personas. La situación en Cuba, la situación en Venezuela, no podríamos decir que es de pujantes derechos humanos. De hecho, qué bueno que sacas el tema de Venezuela. Yo creo que México tiene que ver un poco hacia atrás. Venezuela fue el primer país en Latinoamérica que hubo una transición, que se democratizó muy bien. Los ojos del mundo estaban en Venezuela, el petróleo estaba muy bien, bollante, una economía muy bien en los años 60, 70. Sí. ¿Y qué pasó? De repente, ese cambio, ese último paso que tenía que haber dado esa nación, no lo dieron y ¿quién cayó? En una dictadura. México puede estar en cualquier momento, si no se hacen bien las cosas, si los ciudadanos no se meten, si las instituciones no hacen su trabajo, podemos regresar a una dictadura. Y si seguimos desprestigiando las instituciones y seguimos desconfiando y únicamente teniendo un papel crítico, que bueno, por supuesto es muy agradable y positivo que los ciudadanos tengamos este despertar crítico hacia nuestras autoridades, pero tenemos que pasar de la crítica a la propuesta y particularmente no perder de vista qué es lo que tiene que hacer el ciudadano. Parte de lo más importante, por supuesto, colaborar y participar cívicamente, que es justamente una de las cosas que hace la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. La Comisión no es un ente gubernamental, ¿no es así, Abel? ¿Cuál es la figura? ¿Qué es la Comisión? Es una asociación civil. Jurídicamente es una asociación civil. Hay una serie de asociados que la gobiernan. Hay una asamblea general donde, bueno, ya la asociación de los fundadores, algunos murieron, el fundador ya murió, ¿no? Pero cada año se renueva esta asamblea, se invitan nuevos consejeros, se invitan nuevos integrantes de la comisión. Hay personas que se van por cuestiones de trabajo, por cuestiones de lugar de habitación, etcétera. Pero ha habido, o sea, se gobierna como una asociación civil jurídicamente. Así que es un espacio ciudadano, es un espacio para participar. ¿Cualquiera puede participar en la comisión? Sí y no, porque sí necesitas solicitar, ingresar y la asamblea tiene que aceptarte. Qué interesante, tiene su proceso. Así es. Porque no estamos hablando de... Sí, no es de que llegues y, oye, ¿no? ¿dónde me inscribo? Sí, exacto. No, ¿dónde me inscribo? ¿Dónde pago mi cuota? Y tal. No, se requiere, bueno, ¿por qué quieres entrar? ¿Qué quieres hacer? ¿En qué te quieres involucrar? Porque no vas a estar. Hay que trabajar. Por supuesto. Hay que generar ideas y hay que comprometerse con la comisión. No solamente es yo soy miembro de la comisión y muchas gracias. No, hay que trabajar, hay que ver qué es lo que necesita México, dónde puedes involucrarte. Hay varios proyectos y en ese proyecto, bueno, involucrarte y trabajar y mandar tus comentarios o generar ciertos proyectos por tu cuenta, ¿no? A nombre de la comisión, ¿no? Pero sí es un tema, no es de que no nos reservemos el derecho, pero por formalidad se requiere el ingreso y se admite por el consejo directivo. Oye, precisamente este tema de la comisión, hay muchas comisiones hoy o grupos que se dicen defensores de los derechos humanos. ¿Existe un concepto de derecho humano? Antes de empezar a platicar sobre los diferenciadores y demás, ¿cuál es el concepto que tiene la comisión, el concepto que tenemos nosotros de derechos humanos? ¿Qué es un derecho humano? Sí, sin duda existen, ya hay muchísimas instituciones que defienden los derechos humanos, es un tema de moda, ya todo es derecho humano, como platicamos al principio, inclusive ya hay cuestiones que no se deberán de decir como derechos humanos y ya son derechos humanos. Claro. Pero bueno, eso es otro tema. Y la definición de derecho humano. El derecho humano, nosotros, la comisión parte de que nuestro derecho debe ser con base en un justnaturalismo. ¿Qué significa? Que debe ser acorde a la naturaleza del ser humano. Contrario al justnaturalismo, existe el justpositivismo. El justpositivismo dice, a mí no me importa la naturaleza del ser humano, sino lo que ley es ley. El Estado es el que se erige con su poder legislativo y la ley que se emita en ese Congreso o en esa legislatura es ley, así sea injusta, así no se ajusta, así contravenga la naturaleza o la dignidad del ser humano. Nosotros consideramos que el derecho debe ser acorde a la naturaleza del ser humano. Entonces, el derecho humano para nosotros es inherente al ser humano. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos debemos respetar la vida.
del ser humano. Claro. No cualquiera lo puede quitar. Necesitamos respetar la dignidad del ser humano, como ser humano, igual, en igualdad, ¿no? En equidad. ¿No? Es necesario que la Constitución también se reforme, ¿no? En el artículo 2 que dice que todos los habitantes o todos los que están residiendo en México son iguales. Claro. Pero también las mujeres. Claro. Pero también las personas que tienen discapacidad. Pero también Todas las los personas indígenas. en sí. Pero, entonces, ¿por qué la Constitución hace una diferencia? Entonces, desde ese momento, ya estamos diciendo que no todos son iguales. Vamos a platicar sobre estas diferencias. Regresando de nuestro corte, estamos en Tu Derecho Radio platicando con el maestro Abel Flores, vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Regresamos. En un momento regresamos a Es tu derecho. Un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ya estamos de regreso a Es tu derecho. Tu opinión es muy importante para nosotros. Búscanos en Facebook como Es Tu Derecho Radio o en Twitter @EsTuDerechoCMDH. Ya regresamos a Es tu Derecho. Estamos platicando sobre la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, qué es lo que hace. Les recuerdo que nos pueden encontrar en YouTube para ver estos programas, en el canal de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la página de la comisión www.comexdh.org.mx. Escríbanos a estuderechoradio@gmail.com. Un saludo a quienes nos escuchan en Morelia a través de V Radio y también a quienes nos escuchan a través del 1440 de AM Quiéreme. Nos quedamos hace un momentito platicando con Abel Flores, vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, sobre la definición de los derechos humanos. Y nos quedamos platicando de que, aunque todos somos personas, existen diferencias. Abundemos sobre ese tema, Abel. No, lo que yo quería decir es, y un poco antes de regresar al tema de la definición de derecho humano, uno de derecho humano es la igualdad, y que la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, la misma Constitución hace diferencias, porque te dice, bueno, los indígenas también, bueno, las mujeres también. Por supuesto. O somos o no somos. Entonces, si desde nuestra ley hay diferencias, ¿qué queremos de la sociedad? ¿Qué queremos de nuestra idea, no? Porque lo que dicen es, los indígenas también van a ser reconocidos por la ley como iguales y sus costumbres. Asumiendo desde el principio que no lo son. Exactamente. Y forzando a que debe ser más un párrafo, como en todas las constituciones del mundo, o la mayoría, todos somos iguales ante la ley. ¿Para qué tienes que hacer más diferencias? ¿Y para qué tenemos un artículo de 3 o 4 páginas, ¿no? Donde nos habla de las mujeres, de los niños, de todos los grupos vulnerables, los viejitos, los ancianos, los paralíticos, ¿no? ¿Para qué hace esa diferencia? Pero bueno, regresando al punto de los derechos humanos. Los derechos humanos para la Comisión son aquellos que son inherentes a la persona. Y aquí hay una discusión. El nuevo derecho humano al Internet. ¿Es inherente o no es inherente a la persona? El derecho humano a la educación. ¿Es inherente o no es inherente a la persona humana? El derecho humano a un medio ambiente sano, ecológico, adecuado. ¿Qué tanto es inherente o no a la persona humana? Entonces, es lo que decía, y lo decíamos al principio, los derechos humanos cada vez van abarcando cada vez más situaciones que yo creo que, en mi opinión, se está prostituyendo el concepto de derecho humano. Porque los derechos humanos son inherentes a la persona humana y son los puntos fundamentales del ser humano. Y a partir de eso se tiene que basar el sistema jurídico. El derecho a la Internet es un derecho que se debe de respetar y se debe de otorgar por parte del gobierno, pero no necesariamente debe ser un derecho humano. Claro. No es inherente a la persona, en mi opinión. Bueno, antes no existía y no pasaba nada, no por eso dejamos de ser seres humanos. Claro. Pero, por ejemplo, si tú a la persona humana le quitas la libertad y es un esclavo, entonces, ¿qué pasa? Lo denigras a una persona como si no fuera persona, una cosa. Claro, no, y el derecho al Internet, por ejemplo, es fruto de la libertad. Exactamente. Entonces existirían una especie de derechos derivados, no sé si se valga la expresión, a unos derechos básicos, fundamentales, que son los que tenemos como personas. ¿Cuáles podrían ser esos derechos? La vida, la libertad, la libertad de religión, de expresión, o sea, todas las libertades que se manejan, es impresionante, ¿no? La libertad de trabajo, la libertad de expresión, de comunicación, de imprenta, etcétera. Todas las libertades abarcan muchísimos temas. El debido proceso es muy importante.
son las garantías o los derechos fundamentales que están en los primeros artículos de la Constitución. Sin embargo, cada vez ha habido más reformas, y hemos metido al derecho humano ya todo. Es lo que te decía. ¿Hasta qué punto, si tú no tienes un medio ambiente adecuado alrededor, qué tanto dejas de ser persona humana o no? O sea, ¿hasta qué punto te afecta? Los derechos humanos ponen o el no respeto a los derechos humanos afecta a la esencia de la persona, Así es. Nos hace menos como personas, o sea, ese es vulnera son nuestra inherentes dignidad. a la persona humana. Claro, Por ejemplo, entonces, el derecho a un nombre. Antes no existía el derecho a un nombre, es muy Claro, interesante claro. estudiarlo en el tema histórico. Es a partir del cristianismo en que las personas empiezan a tener nombre. Pero todo el mundo era Saulo de Tarso, ¿no? ¿de dónde era? Claro. ¿De dónde era, no? Era y todavía en la época medieval y muchas personas de la Ilustración, ¿no? Como Santo Tomás de Aquino, era Tomás, pero de Aquino, de la ciudad de Italia, ¿no? Y eso es muy importante, el derecho a un nombre. Antes las personas no tenían nombre, porque eran tratados como objetos, como animales. Y solamente las personas ricas y con una posición podían tener un nombre y un apellido. Entonces, esa identificación es muy importante. Qué importante es esto, por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años esta discusión justamente para las personas que viven en los orfanatos, que no tienen padres, la selección de un apellido que les da identidad y por supuesto esto afecta el desarrollo del niño en el futuro, ¿no? Y si tú no tienes un nombre, ¿cómo afecta en tu dignidad como persona? Claro. Entonces podemos hablar de que hay un derecho humano tajante en ese momento. O sea, tienes derecho a tener un nombre, a tener una identidad. Claro. Oye, pero sin ninguna duda, ninguno de esos derechos existe sin el primero de los derechos, que es el derecho a vivir. Exactamente. ¿Cuál es la visión de la Comisión a ese respecto? Es absoluto. El derecho a la vida es un derecho que tiene que ser absolutamente respetado en cualquier momento, en cualquier circunstancia. No hay persona, Estado o gobierno que pueda tomar una decisión sobre la vida de una persona. Ahora, hay condiciones muy particulares en las cuales una persona puede privar de a otra y no necesariamente y no recibir un castigo como la legítima defensa, porque estás defendiendo tu vida o la vida de tus familiares o de alguna otra persona y las circunstancias ameritan que prive de la vida al otro. Entonces, no es de que el Estado lo permita, sino que en esas circunstancias no sanciona. Claro, se hace una excepción en la Se hace una sanción. excepción, exactamente. Ahora, nosotros como Comisión de Derechos Humanos y con este fundamento, nosotros respetamos la vida y queremos que se respete la vida desde la concepción del individuo, ¿no? Desde que el espermatozoide y el óvulo se unen y se fecundan. Desde la fecundación. ¿No? Desde ese momento, en nuestra opinión, existe una persona humana. ¿Y hasta cuándo? Hasta el último momento de su respiración. No sé el término médico, pero bueno, hasta el último momento. Hasta la muerte natural. Hasta la muerte natural. Así es. Pues muy interesante estar entendiendo estos conceptos que quizá a veces olvidamos. Como menciona Abel, los derechos humanos parece ser que ha sido un término tan traído y llevado que se ha vuelto una cuestión, pues prácticamente decías, de prostitución del término. Así y existen hoy muchas agrupaciones, organizaciones que dicen defender los derechos humanos. ¿Daría lo mismo para una persona participar o apoyar las iniciativas de cualquiera de estas instituciones, a apoyar las iniciativas de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Abel? Perdón. ¿Daría lo mismo participar en cualquier asociación? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuál sería el diferenciador? Cada una tiene su agenda, cada una tiene su visión y también hay muchas ideologías sobre los derechos humanos. Tenemos instituciones que se dicen derechos humanos, lo único que hacen es, lo contrario un poco a lo que hacemos nosotros, el derecho a la mujer o a la libertad de la mujer como derecho humano a abortar. Entonces, es una visión particular, es una institución que tiene se dice de defensora de los derechos humanos de las mujeres y únicamente su agenda y su ideología es que el aborto puede ser realizado en cualquier momento. Bueno, a mí no compartimos esa visión. Hay otras instituciones que se dedican únicamente al tema de la educación. El tema de la educación en México es un problema también muy grave, que la Comisión nos hemos involucrado, sí, pero no podemos tampoco abarcar tanto. Entonces hemos dejado un poco este tema de la educación a otras instituciones que se dedican de lleno a ese tema, pero el derecho a la educación es muy importante. Claro. Y hay otras instituciones que se dedican al tema de los migrantes, ¿no? Particularmente, otros que defienden el debido proceso también. No podemos abarcar, los derechos humanos como son muchos, no podemos abarcar todos, ¿no? Hay una institución también de comunicadores que defienden el derecho a la libertad de expresión
Y en México ha sido de los países que más han matado, secuestrado, Sí, claro, violentado a la situación los de los periodistas. Entonces, hay muchas instituciones de derechos humanos. Hay que ver si alguien de ustedes o del público necesita o quiere, bueno, habrá que ver qué batalla es la que quiere dar, ¿no? Donde considera que él puede aportar mucho más trabajo y así involucrarse en las distintas comisiones que existen. Interesantísimo esto, porque seguramente nosotros, muchos de ustedes, quienes nos escuchan, estarán preocupados por el tema de los derechos humanos, saben que en algún momento estos se vulneran y dicen, bueno, yo me quiero unir o quiero participar en alguno de estos temas. ¿Cuál es el camino que debería seguir? Lo que nos comenta Abel, pues hay que ver la agenda propia de estas instituciones. Y hemos hablado ya de la agenda de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y platicamos sobre 2 de 5 puntos de los cuales querríamos pues poner atención. El primero fue el nuevo sistema de justicia. Nos hablaste sobre los retos que implican los cambios en México de este nuevo sistema de justicia y también sobre los derechos políticos electorales, particularmente enfocado al tema de los ciudadanos. ¿Cuáles son las siguientes prioridades que tiene en la agenda la Comisión Mexicana de Derechos Humanos? Las siguientes prioridades, nosotros hemos hecho un trabajo, una labor ya desde hace muchos años, creo que unos 10 años, enfocado a grupos vulnerables. Es un tema que México tiene que cambiar de visión y por eso nos hemos metido en ese tema de los grupos vulnerables. Porque también, como los derechos humanos, ya los grupos vulnerables ya son cada vez más y ya le vas metiendo a la canasta de los grupos Todos vulnerables. Todos los que hoy están en el friend zone son grupos vulnerables, ¿no? Así es. Entonces empezamos con grupos vulnerables, los discapacitados. Un grupo son un grupo vulnerable porque no tienen las mismas oportunidades, porque no tienen no pueden andar en la calle como cualquier otra persona, tienen limitaciones y no hemos hecho nada como Estado ni como sociedad para poder involucrarlos a tener una vida normal, que hasta ahorita no se ha hecho tampoco. Una persona con silla de ruedas no puede salir solo a la calle. El tema de la inclusión es un problema. O no puede ir solo al metro, ¿no? Así es impresionante. Así pero tú vas a España, es impresionante, pero allá sí se tiene la infraestructura o otro país, ¿no? Claro. Estados Unidos, en donde tiene una persona con silla de ruedas puede ir solo y sin problema ir a subirse al metro. Aquí es imposible. Imposible que una persona con discapacidad o en silla de ruedas pueda involucrarse. Bueno, esto sí. Pero, un poco regresando, y hemos visto que en México cada vez hay más grupos vulnerables. Ya los trabajadores son grupos vulnerables. Claro. Los campesinos. Ya también, los niños y las niñas, las mujeres, los ancianos. Bueno, ya todo el mundo quiere ser grupo vulnerable, los indígenas. ¿Y qué es un grupo vulnerable? Y es muy importante. ¿Qué es un grupo vulnerable? ¿Qué es? México nace, perdón que te hable un poco de historia, pero es importante sentar las bases. México nace, más bien, la Constitución de 1917 es la primera constitución a nivel internacional que reconoce derecho social. ¿Cuáles son los 2 derechos sociales en esa constitución? 2. Ejidatarios, ¿no? Derecho de los campesinos y derecho laboral. En Estados Unidos, ¿no? Por hacer una comparación con nuestro país vecino, el derecho laboral no existe y el derecho... O sea, sí existe, pero no como lo tenemos contemplado en México. Y el derecho de ejidatarios, de los campesinos, no existe. Es derecho particular, derecho privado. Yo soy propietario de una tierra y tal, ¿no? No necesito tener una institución de ejido para que me proteja. ¿Cuál es el punto? El derecho social es... Yo reconozco, Estado, que dentro de mi territorio existen ciertos grupos que son mensitos, la verdad, para que entendamos bien, que no pueden por sí mismos. Un campesino no puede, hombre, es bien tarado. Entonces tengo que entrar yo, Estado, a protegerlo. Entonces, ¿qué hace? Contrario completamente al principio de subsidiariedad. Lo sobreprotejo. Claro. Entonces, y yo también al trabajador, no, los trabajadores no pueden, lo sobreprotejo. Entonces, hago instituciones para sobreprotegerlos, hago un derecho social donde el Estado, en principio reconoce el Estado que deben de ser igualdad, la situación jurídica de cada uno de esos grupos debe ser un término igualitario. Pero como él es vulnerable frente a este otro, frente al patrón o frente a los otros comerciantes, entonces yo entro y yo los voy a proteger. Y los voy a sobreproteger. Exactamente. ¿Qué pasa con los campesinos? Mira, tú trabaja y yo te voy a vender el azúcar a tope. Este va a ser el tope, para que no te engañen a ti. Entonces lo que hace es que ya no hay una ley de mercado de valores donde el campesino pueda ganar más o perder, ¿no? ¿Por qué? Porque como él no sabe, como es tontito, mejor yo pongo el precio del maíz, el precio del azúcar, el precio de estos, ¿no? Y entonces el campesino ya sabe que va a ganar tanto. Pero tampoco lo hago crecer. Claro, se queda ahí vulnerable. El progreso del país. Así es. Y este derecho social en México que tenemos, bueno, ya hasta los consumidores somos un grupo vulnerable. Ya somos un grupo vulnerable, ¿no? Porque
Vas a un restaurante y te quieren cobrar más de lo debido, o te quieren la propina, ¿no? Etcétera. Los discapacitados, ¿no? Ya empiezan las mujeres. Tenemos aquí en el Distrito Federal estos vagones especiales para mujeres, o autobuses, ¿no? Los rosas, que ya no los he visto, pero no sé si sigan funcionando. Los taxis, sencillamente, en algún momento, ¿no? Sí, que únicamente son exclusivos para mujeres. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú sobreproteges a este tipo de grupos, lo que haces es desprotegerlos más. Pero, ¿qué es lo que quiere el Estado? Tener el control. Claro, por supuesto. Eso es lo que quiere, tener el control. Es la posición paternalista en la cual yo tengo los recursos, yo decido y tengo mucha más capacidad de coerción y tengo mucha más capacidad de premio y por eso pues los ciudadanos. Entonces al campesino, en lugar de involucrarlo, claro, a los indígenas, en lugar de involucrarlos a la sociedad, decir, a ver, te voy a dar estos, te voy a educar, te voy a tal, y sales a la calle, o sales al mundo, ¿no? Y o te va bien o te va mal, lo que hago es, no salgas, yo aquí voy a hacer lo posible, te voy a dar dinero, tú nomás haz lo que tengas que hacer, tus artesanías tú sigues haciendo, yo te las vendo. Sí. Entonces, aquí cómo va a crecer el campesino y cómo va no, es imposible. Tenemos una muy mala cultura en grupos vulnerables. Entonces, la comisión lo que ha tratado de hacer es ir a acercarnos un poco a estos grupos vulnerables, a los niños, a las mujeres, a los indígenas, a personas en situaciones económicas muy deplorables, para decirle, bueno, cuáles son sus derechos, qué es lo que tienen que hacer para salir adelante, que es muy importante, ¿no? Un poco lo contrario a lo que hace el gobierno paternalista de resolver sus problemas. Nosotros lo que queremos es enseñarles cómo salir adelante, qué es lo que el Estado tiene que hacer. Oye, tú, indígena, tienes una artesanía muy bonita, tal, te voy a dar los elementos, los instrumentos y la educación adecuada para que puedas importar. Pero tú, no yo. Claro, para que puedas alcanzar el desarrollo. Exactamente. Un principio de subsidiariedad puesto realmente en la práctica. Pero no, en México lo que hace el Estado es, porque es muy, cuando tú tienes el poder sobre alguien, es ¿cómo decirlo? Es mucho más llamativo tener el poder sobre alguien que hacerlo libre. Sí, claro, es más atractivo. Es más atractivo. Es más atractivo. ¿Qué otros grandes retos, elementos fundamentales de la agenda tiene hoy la Comisión, Abel? Un punto importante que se dio fue la reforma constitucional hace 2 años. En materia de derechos humanos, donde se cambia el artículo 1 constitucional. El artículo 1 constitucional, desde que tenemos nuestra Constitución de 1917 hasta hace un par de años, lo que establecía es que el Estado mexicano otorgaba los derechos humanos. Uh-huh. Y ahora se cambió y ahora reconoce los derechos humanos. Claro. Es una batalla que se dio también, no solamente por la parte de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, sino también por muchas instituciones, por muchos juristas, abogados, ¿no? Qué profunda diferencia, sí, claro, exactamente. El Estado como otorgador de los derechos es el dueño de los derechos y entonces los entrega. Y en cambio, el Estado que reconoce los derechos, asume los derechos, existen en la persona y yo tengo la obligación de reconocerlos. Entonces, esta reforma es muy importante ideológicamente. Claro. Y claro que sí se palpa distinto, porque el Estado, como tú el Estado yo te otorgo, yo te puedo quitar. Y ahora, claro, cuando yo te reconozco, estoy diciendo que tu dignidad viene de otra parte, ¿no? Viene de Dios, por el simple hecho de ser un ser humano, tú tienes cierta dignidad y tienes ciertos derechos. Pero cuando yo te otorgo, bueno, yo te puedo quitar. Y es lo que decíamos del positivismo. ¿Qué pasaba con Hitler? ¿No? Ese positivismo fue enviado a la máxima expresión. Entonces ley es ley y entonces el Estado es lo que dice, entonces puede cambiar las circunstancias a través de un cambio en la ley, no importando si es justa o injusta. Sí, claro, es el autoritarismo en su máxima expresión. ¿Cuál fue la defensa de los generales de Hitler en los famosos tribunales de Nuremberg? ¿Cuál fue? Es que la ley me obligaba. Es que la ley decía esto. Claro. Entonces ahí fue cuando el positivismo se quebró. Se quebró totalmente en el mundo. En México seguimos siendo positivistas, ¿no? Los estudiantes de Derecho siguen leyendo a Kelsen, ¿no? El famoso el padre del positivismo, ¿no? Entonces hay que cambiar esa ideología. También es un punto y es otra batalla que estamos dando como comisión de ir a las facultades de Derecho y que ya no sean positivistas, que sean naturalistas. El mundo está cambiando y México sigue en 1970. Es impresionante. Digo, en 1970 yo todavía no nacía, pero el padre del positivismo jurídico vino a México, alemán, ¿no? Que aparte no soportó el nazismo y se tuvo que ir a Estados Unidos a vivir. Y llega a México
Y todo el mundo dicen que fue invitaron a México para que hablara del positivismo, de, ¿no?, keseniano, tal. Llega a México y dice, es que no entiendo por qué me alaban aquí, ¿no?, el Auditorio Nacional lleno, ¿no?, para esta persona. Dijo, es que el señor murió, ¿no? Y murió con el nazismo, y yo no soporté, inclusive todo lo que yo dije, tal, yo no lo soporté, y me tuve que ir a vivir a Estados Unidos. Y murió en el abandono, y sin fama, ni nada, ni gloria. Pero en México seguimos siendo positivistas. Lo que es ley. Porque es muy cómodo para el Estado seguir teniendo este tipo de abogados. Entonces, mientras nosotros no eduquemos distinto, no vamos a cambiar como sociedad. Y muchas de nuestras cosas o problemas como sociedad sí están en la ley. Y sí están en la ideología que mantenemos dentro de nuestra Constitución, dentro de nuestras leyes. Como este es el caso. Oye, el impacto de la comisión, entonces, vistos todos esos elementos de agenda, es profundísimo, porque no solamente tocamos la realidad de los ciudadanos, sino también tocamos la realidad de las instituciones. Me imagino que la comisión, entonces, tendrá un trabajo importantísimo de relación con senadores, con diputados, con quien hace las leyes. Y con escuelas de derecho también. Cuéntanos cuáles son esas relaciones que hoy teje la comisión para tratar de vertebrar el avance de los derechos humanos en México. La comisión tiene una agenda, ¿no? Estos son algunos temas importantes que hemos platicado. En ese sentido, la comisión dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, hace también el año pasado hubo un tema sobre la nueva ley de niños y niñas, el reconocimiento de sus derechos, también con su grupo vulnerable, que también es un punto importante. No todos los problemas de México tienen que resolverse a través de la ley, que es otro tema que después discutimos en otra sesión. Pero bueno, decimos, hay una iniciativa, ¿no?, que de cierto grupo parlamentario, del presidente o de alguna institución, ¿no?, donde quiere cambiar una ley que con base en los derechos humanos, porque si no, si es una ley de impuestos y, ¿no?, bueno, eso igual no nos metemos tanto, claro, o una ley de carreteras y de infraestructura, bueno, no tiene nada que ver con el tema de derechos humanos, aunque en un momento dado, como hemos dicho, de manera indirecta, ¿no? Indirecta, exactamente. Pero en ese sentido, bueno, hablamos con los grupos parlamentarios, quién tiene esos proyectos, quién están en las comisiones especiales que se generan dentro de la Cámara de Diputados, y tratamos de influir en los legisladores. Tratamos de dar nuestro punto de vista, les llevamos documentos, entrevistas, y gracias a Dios tenemos en la comisión tenemos grandes juristas de mucho renombre, de muchos años, ¿no? Yo he aprendido mucho de ellos. Yo soy del consejo consultivo y directivo, soy de la persona creo que hasta ahorita más joven, ¿no?, y por mucho, entonces tenemos bastantes... Una gran oportunidad de convivir con ellos y de aprender y de tener una visión distinta, porque la experiencia es importantísima en esta vida. Entonces, con ese liderazgo que tienen estas personas en manera particular, no solamente porque son parte de la comisión, ¿no?, se llega a personas y se influye en los legisladores. A veces con buenos resultados, a veces con medianos resultados y a veces sin ningún resultado, ¿no? Son batallas que se tienen que dar y a veces se gana, y a veces se pierde o a veces medio se gana. En la reforma constitucional de derechos humanos o con el tema de la libertad religiosa, que se dio también una batalla o un trabajo, pues se logró cosas a medias, pero vamos avanzando, ¿no? Igual y no la reforma no fue completa y no fue lo mejor que se pudo haber dado, pero se avanzó algo. Y eso es muy importante porque hay que seguir dando pasos, no podemos dejar de avanzar. Claro. Abel, en los últimos minutos que nos quedan, yo te quiero hacer una pregunta específica que tiene que ver con nuestro auditorio. Ya platicamos de cómo y cuáles serían los caminos para participar en la comisión, pero si yo soy un ciudadano y tengo un problema en el que siento que se vulneran mis derechos humanos, ¿puedo acercarme a la comisión puede ayudarme? Así es, la comisión tiene una área de atención para personas desde, es una área de atención a víctimas, le llamamos, pero es un área donde tú puedes llamar, oye, tengo este problema, pasó esto, ¿qué puedo hacer? Y por lo general siempre son personas que son de escasos recursos, que no pueden pagar una asesoría jurídica en algún despacho particular y que no saben a quién acudir, y nosotros damos ese servicio gratuito, en principio. Hay veces que nosotros con nuestras relaciones o es un problema muy sencillo y podemos resolverlo directamente en la oficina de la comisión, o en ocasiones lo que se hace es decirles, les recomiendo a estos abogados, ¿no?, que son de la comisión, que están son consejeros o son miembros de la asamblea, y nosotros vamos a hablar con ellos para que les den un precio especial, ¿no?, por tratarse ese tema. ¿Cómo pueden acercarse las personas que están interesadas en recibir este tipo de apoyo a la comisión? A través, por supuesto, de la página web. ¿Hay algún otro canal? En la página web, ahí pueden escribir un correo, o también ahí vienen los teléfonos en la página web de la comisión y se les direcciona directamente al área de
de atención a víctimas. www.comexdh.org.mx. Ese es el lugar al cual tendrían que entrar. Lo repito, www.comexdh.org.mx. O también, por supuesto, si nos escriben a este programa y nos mandan un correíto a estuderechoradio@gmail.com, nosotros con mucho gusto los turnamos, los enviamos, los hacemos llegar a la comisión para que, bueno, pues la propia comisión pueda ayudarnos o pueda ayudarles a resolver cualquier tipo de cuestión que tenga que ver cuando sienten que se vulneran sus derechos humanos. Yo quiero agradecer la presencia en este estudio del maestro Abel Flores. Abel, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un gustazo estar aquí con ustedes. Ha sido un gran gusto poder platicar con él sobre todo lo que hace la comisión, platicar sobre la agenda de la comisión, platicar sobre los principales temas y retos que tienen los derechos humanos en México y, por supuesto, poner a las órdenes de este auditorio, este programa y a un servidor. Estamos ya por terminar nuestro programa. Antes de terminar, los invito a que nos visiten en Facebook y nos sigan en Twitter. Facebook es Tu Derecho Radio, Twitter @es Tu Derecho CMDH. Si aún no nos siguen, síganos para que se mantengan al tanto de lo más importante del mundo de los derechos humanos en México. Les agradezco mucho, nos vemos la semana entrante. Hasta la próxima. Esto fue Es tu derecho. Un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Con Héctor Uriel Rodríguez y Mónica Garrido. Es tu derecho.